Parte de la alabanza y adoración a Dios es nuestra comunión. Alabamos, pero parte es una U. La gracia que vino de Dios nos toma a nosotros en la comunión y vuelve a Dios. ¿Se entendió esto? Parte de la gracia de Dios forma la comunión y vuelve a Dios. Antes de volver a Dios, debe dar un amplio rodeo, que es por la tierra de los hermanos, y después vuelve al Señor. Donde hay comunión, miren lo que voy a decir ahora. Donde hay comunión, también hay tensión. ¿Escucharon eso? Donde hay comunión, también habrá tensión. Y también habrá, si es necesario, reconciliación. Según la palabra de Dios, el edificio que es la iglesia está hecho, dice la palabra, con piedras vivas. Piedras vivas. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que crea en él no será avergonzado. Somos piedras, pero vivas, piedras vivas. Dicen que no es ladrillo, todos iguales. Como que a Dios no le gusta todos iguales. Así que no sos un ladrillo, sos una piedra dura. El que está al lado tuyo no sé qué duro que debe ser duro. Que yo sepa, no hay piedras blanditas. ¿Quién? Está bueno. Piedras vivas, pero desiguales. Están sacadas de la cantera, el mundo. Y hay piedras que son como la pomes. Qué buena que son esas piedras. Hay otras piedras sacadas de la cantera que están redondeadas porque vienen con el río y están redondeadas, son lindas, hermosas. Hay otras piedras que son puntiagudas
No sé si te tocó cerca una puntiaguda. Dice que los indios la usaban como la punta de flecha y de lanza. Em, y hay algunos que dicen, bueno, vamos a seguir puliéndola, pero siempre la punta. Son piedras así, puntiagudas. Y, y la casa de Dios está edificada sobre piedras vivas. Y hay algunas puntiagudas. Hay otras piedras geométricas, ¿no? Bien cuadradas. Las cosas tienen que hacerse así. Socorro. Pero son necesarias esas piedras, ¿no? Son geométricas. Otras no tienen forma de nada, ni puntiaguda, ni redonda, ni pome, ni no tienen forma de nada, pero así fueron cortadas de la cantera. A lo mejor el que está al lado tuyo es una piedra así, no tiene forma de nada, pero está ahí está, para edificar la casa de Dios. Fueron arrancadas de la cantera a golpes, ¿eh? Algunos. Algunos se desprendieron solo, otros hubo que pegarles duramente para que suelte pedazo de roca que sos. Tenemos historias diferentes. Y me asombran las historias de algunos queridos hermanos. Dios tuvo que golpear de una manera para que puedas estar hoy aquí. Claro, es más fácil tener esa piedra que el río trajo. La fue moldeando. eh, Perdieron ángulos de su personalidad. No son, tienen una personalidad rara. Pero así es parte de las piedras que para la casa de Dios. Y otras son piedras muy, muy grandes que soportan todo el edificio. De todo. Qué buena. La palabra de Dios es un genio. Es genial. Y más esto para hacer la casa de Dios, piedras vivas. Biset edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Pero precisa alguien así. Así que tenemos acá piedras de todo tipo, ¿no? Bien desiguales, redondas, otras suaves, otras puntiagudas, otras son geométricas, otras no tienen forma de nada, otras son tremendas que soportan, como esta persona puede soportar, y sí, una piedra grandota. Hay una poesía, no sé si la conoce. Ellos hicieron un círculo y me dejaron a mí afuera. Y dijeron cosas para que el mundo de mí se riera. Pero el amor y yo hicimos un círculo mayor, de modo que a ellos los incluyera. ¿Se la digo otra vez? Ellos hicieron un círculo y me dejaron a mí afuera. Y dijeron cosas para que el mundo de mí riera. Pero el amor y yo hicimos un círculo mayor, de modo que a ellos los incluyera.
captaste? ¿Te lo digo otra vez o no? Otra. Ellos hicieron un círculo y me dejaron a mí afuera. Dijeron cosas para que el mundo de mí riera, pero el amor y yo hicimos un círculo mayor, de modo que a ellos los incluyera. No, lo que quiero que reflexionemos primero es que sos una piedra, sos una roca y sos desigual a todo el resto, eh, arrancada de la cantera del mundo para llegar a ser la piedra para la casa de Dios. La comunión, estamos hablando sobre comunión. La comunión en el Antiguo Testamento eh, se nombraba con una palabra, shalom. ¿Conocen? Shalom. Hay un coro, ¿no? ¿Cómo es? Si tienes paz con tu hermano, dile shalom. Si no hay raíz de amargura, dile shalom. Un coro. Bueno, shalom. La palabra shalom en el Antiguo Testamento aparece 237 veces. Aparece en los Salmos, por ejemplo, algunos de los Salmos, 28, Salmo 4, por ejemplo. Ahí aparece la palabra shalom. Salmo 4, versículo 8, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ese paz me acostaré es shalom. Eh, Capítulo 29, versículo 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con shalom, con paz. Varios salmos, se los digo rápido, 34, 14, 37, 11, 85, 10, Isaías 26, 3. A la vez es uno de los 70 nombres de Dios. Y también un coro, ¿no? El que está en Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado está sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno, y príncipe de paz. Shalom. Es un corito. Había un ritual cuando se construye el tabernáculo, había un ritual donde se festejaba el shalom, que era, había varios sacrificios, y entre los sacrificios había uno que se llamaba sacrificio de paz, shalom. Lo tenían en el Antiguo Testamento esto, que era un anticipo de lo que vendría. En el Antiguo Testamento, shalom significaba, miren qué lindo significado, armonía con Dios.
armonía con el prójimo, armonía consigo mismo y armonía con la creación. Impresionante. Será el Antiguo Testamento, pero qué profundidad. Uf. Armonía con Dios. Armonía con el prójimo. Armonía consigo mismo. Armonía con la creación. Qué saludo, ¿eh? Shalom. Era un saludo que tenía un tremendo significado. Ese saludo era una persona que había sido abarcada por Dios en plenitud completa. Era una persona al que decía, saludaba a otro shalom, era porque era una persona feliz, segura, práctica y victoriosa. El que te saludaba con esto, sabías lo que habías detrás. Uf. También era una persona que tenía una experiencia de vida llena de sentido. Y todas las áreas de su vida van por un solo camino, el que trazó Dios, el del amor. Es la paz. Shalom es la paz de los corazones sabios que ven lo pequeño, pequeño, y lo grande, grande. Y no lo pequeño como grande, ni lo grande como pequeño. Son personas sabias. No era fácil decir shalom, ¿eh? A la vez, shalom se le llamaba a la madre dándole de mamar al niño. Cuando el niño, mamando de la madre, levantaba los ojos y se miraba con la madre, esa era Shalom. Era una costumbre hebrea donde el que te decía Shalom, no iba a haber hostilidad de ningún tipo. Con esta persona no hay peligro. No se daba saludos así nomás. No, para dar este saludo había que convivir con esta persona por lo menos 3 días. Y después de los 3 días, de conocida, shalom. O sea, no era un saludo por la calle, shalom, shalom. No, no, no. Había que convivir. Pero no hay shalom para algunos. Miren lo que dice Isaías 57. Isaías 57, 21. No hay paz para los impíos, ha dicho mi Dios. No hay shalom en los impíos, ha dicho el Señor. Esto nació en el pueblo de Dios, en el Israel de Dios del Antiguo Testamento. Qué tremendo, ¿no? Tenían profundidad. Por eso ellos lograron eh, tener una cultura que hasta el día de hoy continúa. Más allá de que algunos judíos no creen en todo esto, pero algunos sí,
y la cultura permanece. Y habrá, si a veces hay judíos en alguna nación, sí, puede ser que haya judíos chilenos, pero no dejan de ser judíos. Es tan fuerte esto. Pero ¿hasta qué punto llegó? Ahora esto pasa al Nuevo Testamento. Y cuando pasa al Nuevo Testamento ya no es shalom, porque shalom es una palabra hebrea. Entonces Pablo pasa con otra palabra que es lo mismo, koinonía. Koinonía. Koinonía se ve en Hechos, capítulo 2, versículo 41 en adelante. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la coinonía unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y trajo el advenimiento de gente a la iglesia. La coinonía, coinonía, atrajo. Era tal la coinonía que atrajo. Y el Señor mismo los mandaba, vayan ahí, vayan ahí. Sí. Les comparto rápidamente la práctica de la coinonía en la iglesia primitiva. ¿Por qué no la traemos hoy aquí? Aquí va. Lo que sí sabían es que esta práctica, las personas que asistían ahí iban a ser suplidas todo tipo de necesidades, espiritual, material, familiar. ¿Y cómo ocurría esta práctica? Con saludos extensos. Lean Romanos 16, van a ver los saludos extensos. Trataban de no olvidar los nombres. Si ustedes leen, Pablo tenía no sé, una agenda ahí. Se acordaba de cada nombre, y no olvidaba los nombres. Un besos. Ósculo santo. La estructura de la iglesia tiene que servir para la comunión, para la coinonía. Nosotros tenemos un salón, así a lo largo tiene, qué sé yo, 50 metros por no, un ancho, y decidimos, porque antes estaba por allá, el púlpito,
lo pusimos en la mitad y entonces, y que la gente lo rodeara. ¿Para qué? Para que se vean las caras. Por lo menos se vean las caras, que se vean. Si el otro está alabando, a veces yo alabo porque me hace bien. Vi a un hermano alabar y me hizo bien verlo, alabarme, me impulsó a mí. Qué importante vernos. Me ayudó a orar mejor cuando vi a aquel que oraba y lloraba. Y yo, ¿cómo no? Yo oro y no lloro. Pero cuando lo vi, ¡oh! ¡Qué lindo! Sacamos a los músicos del centro y los pusimos a un costado. Este, para que hoy se usan los cosos, los púlpitos llenos de músicos. Hay más cable que no sé qué. Una vez yo estaba diciendo esto en una congregación en Brasil y estaba pisando los cables yo. Y, y estaba diciendo, hay más cable que espíritu, dije. ¿Pueden creer que acabo de decir eso y se cortó la luz? Y yo me empecé a reír por dentro. Y después vino la luz. Pero fue un lindo apoyo de parte del espíritu. Bueno, no es problema los cables, que estén los cables, pero por favor, que haya koinonia. La estructura de la iglesia tiene que servir para la koinonía y no para la reunión. Epa, ¿no es lo mismo? A veces hay reunión sin koinonía. Ahora, no quiero desprestigiar la palabra reunión. Me gusta la palabra reunión. ¿Saben por qué me gusta? Porque no es unión, es reunión. Me gustó esa palabra. Koinonía. Gloria a Dios. La koinonía en el Nuevo Testamento era para evaluar el crecimiento espiritual de una iglesia. No se evaluaba por los dones y manifestaciones que podría haber, porque la tenían. Corintios tenía una manifestación de dones tremenda. Pero en koinonía. Y cuando Pablo les empieza a enseñar, dice, yo no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. O sea, la gran evidencia de la madurez espiritual no será la manifestación de los dones que son necesarios, pero no será eso, sino la capacidad para la koinonía. Tu madurez espiritual, ¿cómo la vas a medir? Es por tu capacidad para estar en koinonía, en el shalom con tus hermanos. Ahí medite. ¿Cómo se sabe que una iglesia está siendo edificada? Se sabe, se expresa por la koinonía, haciendo edificada esta iglesia. Tiene que haber estas expresiones como la que leímos de amados, gozo, corona mía.
Dice lo que leímos, que comían juntos. Hay que comer juntos. Entonces, en la comida hay algo espiritual. No invitas a cualquiera. Hay algo. Es más, en el Antiguo Testamento también había algo. Cuando había familias que se peleaban entre sí, tenían que reconciliarse y cuando se reconciliaban, tenían que llevar un sacrificio al sacerdote y iban al tabernáculo con el sacrificio para reconciliarse. Entonces ponían las manos en el sacrificio y confesaban los pecados que tenían cada uno y después se comían el sacrificio. Comían juntos. Esto de comer juntos es interesante. Aparece en todas las escrituras todo esto. Jesús comía junto con sus discípulos. La última cena, uno dice, bueno, estaba el pan y estaba el vino. No, ¿qué había? Un corderazo pesado, con entrañas, todo. Comían juntos. Y ahí Jesús, después de comer, porque tenían un hambre bárbaro, la cena la pusieron después de haber comido el cordero. Tomó pan, tomó vino. Bueno, y aparece la Santa Cena. Y Jesús, una vez que tuvo cuerpo glorificado, ya no comió más, ¿no? ¿Comió? ¿Cuándo comió? ¿Eh? Y estaban pescando ahí. Hijitos, ¿pescaron algo? No, no. Vengan, tiren la red a la derecha. Sacaron. Es el Señor. ¿Y quién los estaba esperando? ¿Con un qué? Con un pez a las brasas. Con miel. Eso sí que nunca comí. Tenían miel. ¿Cómo hacían? No sé. ¿Y comieron? ¿Comeremos en el cielo? No sé. Sí que hay un árbol que se alimenta de ese árbol, el árbol de la vida, sus hojas, será un té, no sé. Comer juntos, pero no con los mismos. ¿Y por qué no comer juntos, pero no que uno solo haga la comida? Lleva comida para hacerla más accesible. Porque si cada vez que yo invito tengo que poner yo, socorro. Ayuda a la coinonía, el comer juntos. Esto pasaba en la iglesia. Todos los días tenían contacto. Perseveraban unánimes cada día en el templo, pero no tenían templo. Era el templo judío y le prestaban el patio donde cabían más de 3.000 personas. Y todavía le prestaban. Después los mismos judíos se los sacaron de encima
para que no vayan más al templo. Pero dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, no hacían grandes comilonas, con sencillez. A veces era un sándwich, muchas cosas. ¿Qué les parece la estructura de la iglesia? Hablando con Sheila. Me bendijiste, hermana, con lo que me dijiste. Ella, ¿puedo decir algo de lo que me dijiste? Sí, porque está trabajando eh, cumpliendo una función para los necesitados físicamente que están en estado de emergencia, este, de muchos tipos, mentales, físicos, espirituales. Ojalá esto forme parte de la estructura de la iglesia. No había necesitados, no había necesitados económicos, económicamente hablando. Pero para eso había que conocer a las personas, porque yo puedo estar en una reunión, no sé quién le falta, quién no le falta, pero ¿por qué lo conocían? Porque se reunían por las casas, con poca gente. Yo tengo mi propio grupo familiar en Rosario y tengo a 3 hermanas mayores de 93 años y una canta y tiene voz de soprano. Entonces yo le digo, María Elena, cántate algo. Y ella canta. ¿Y qué voz que tiene? Ahora la internaron gravemente. Estuvo en terapia intensiva, parecía que se iba. Le empezamos a orar, a orar, a orar. Bueno, ahora salió y ya está en la casa. Está en la cama. Entonces, le pedimos que diga algo al grupo de familia que ella está. Dice, no voy a decir nada, voy a cantar. Y pegó un canto. Me gozo de tener gente así. Y hay un hermano soltero, ya grande, que se encarga de buscar a estas hermanas mayores y las lleva a las reuniones. Eso pasa en el grupo. Y no te digo nada cuando alguna cumpleaños. Cumplió años. En la familia se lo quieren sacar de encima, pero en el grupo familiar le hacemos cumpleaños, le hacemos una coronita, con las tortas, con que apague las velas, le cantamos en las casas, la iglesia. Y no te digo nada, ahora si me fijo en el celular, toda la lista de bendiciones, de canciones que se cantan. Somos un grupo de 12, 14 personas en mi grupo familiar. Conocemos las necesidades. A esta hermana que la internaron, la familia no podía proveerle para los remedios. ¿Y qué pasó? El grupo. Tenemos una alcancía.
Y esta alcancía sirve. Y si hace falta, bueno, hay que cambiar las estructuras de las iglesias. Ahora, no la cambien de una semana para otra. Por favor, no lo hagan así. Pero vayan. Y especialmente las reuniones por las casas. Esto era clave en la iglesia primitiva. Dice que partían el pan, tomaban la cena en las casas. Hay congregaciones que toman la cena todos los meses. No, acá era todos los días. Era muy bueno tomar la cena todos los días. ¿Por qué? Porque cuando se cuidaban de la santidad para no comer impíamente el pan y el vino. Entonces, esto hacía que se cuidaran en lo personal. Y en una casa, el que no toma la cena, te das cuenta. ¿Qué le pasa a este? Por supuesto, no dice, no tomaste la cena. No, no. Ah, pasito, lo abrazamos. ¿Cómo estás, querido? No ando bien. Oh, ¿querés decirme algo? No ahora. Bueno, ¿cuándo? En la semana. Bueno. ¿Querés venir a casa? Tomamos unos mates. Mate. Bueno, bueno. Bien. ¿Qué te pasa, hermano? Bueno, me cuenta la historia. ¿Viste? Aquí si hay algún problema, qué difícil que tratar con... Pero entre un grupo pequeño en las casas. Aparte, las casas no son grandes. Entonces, más de 8, 9, no te cabe. Por lo menos en Rosario. Bueno, qué importante es partir el pan por las casas también. Y la palabra fluía entre ellos, pero de muchas maneras. No era uno que se ponía a predicar, porque siempre hay uno que sobresale predicando, ¿no? Quiere hablar y habla bien, pero habla, es uno solo, pero no es, en las casas no es así. Yo soy así, que quiero siempre meter la cuchara. Ustedes no tienen gente así, pero yo soy un poco así. Entonces me tengo que controlar. Por favor, controlate. Che. Y se te salen, lo que pasa es que se me sale. Controlate. A escuchar a mis hermanos. Quiero escuchar. ¿Y de qué manera salía la palabra en la iglesia primitiva? De muchas. La palabra fluía de muchas maneras. Primero era la vida la que hablaba, la vida de cada uno la que hablaba. Pero después estaban las cartas de Pablo. Se leían. Pero también memorizaban, porque pocos sabían leer. Entonces había que memorizarlas y la compartían. Compartían los versículos, pero no le añadían predicaciones. Y también le ponían música. Queremos más melodías con letra de la palabra. Hay muchas canciones lindas, pero no es la palabra. Es más, algunas las tengo que corregir.
Son hermosas la melodía, pero llega un punto en que no están del todo bien con la palabra. Por ejemplo, hoy cantamos una así. Perdón, ¿no? ¿Les digo o no les digo? Porque justo la cantamos el domingo que pasó y hubo que corregir lo que cantamos. Como esa canción de Fiel, cantamos tú eres fiel. La que cantamos hoy. Bueno es Dios. Una de las estrofas dice, cuando estoy sin planes, ¿cómo es que dice? No, no puedo entender tus planes. Epa, no puedo entender tus planes. Yo sí lo entiendo. ¿Cómo no podés entender los planes de Dios para tu vida? ¡Socorro! ¿Qué es lo plan que Dios tiene para tu vida? Que seas un hijo de Dios. Que seas un siervo de Él. Que seas transformado a la imagen de Jesús. Y que tengas mucho fruto. Esos son los planes. ¿Cómo no puedo entender los planes que Dios tiene para mí? Sí lo entendemos bien. Bueno, y corregimos esa parte. Por favor, fijémonos lo que cantamos. A veces son hermosas las canciones, pero hay una frase, entonces le cambiamos la letra, sin el permiso del autor. En vez de decir no conozco tus planes, sí conozco tus planes. Y le pusimos esta letra. Pueden seguir cantándola con esta nueva letra. Sí conozco tus planes para mí. Aleluya. Y pónganle música a la... A ver, hay compositores aquí, buenos músicos. Hay palabras que qué hermoso que es cantarla. ¿Viste? A veces se le ha puesto mucha música a los salmos. Y está bien, pero ojo que los salmos es antes de Cristo, ¿no? Este, y cuando yo digo Señor, ¿conocen el coro este? Señor, te alabo. Señor, te alabo. Señor, te alabo con todo mi ser. ¿Conocen el coro ese? ¿Ese coro alaba a Dios o no? Les pregunto. ¿Qué es alabar? Es declararle los atributos. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, eres santo, tres veces santo. Eso es alabanza. Le digo lo que Él es, pero decir solo te alabo. Si yo le digo a mi esposa, Silvia, te alabo. Bueno, dale, me dice. ¿Te alabo? Bueno, alabame, ¿en qué? Tenemos que ver qué cantamos, ¿no? No está mal decir te alabo y después sí, le alabo. Señor, te alabo. Puedo cantarlo y después largar mi alabanza a Él. Entonces en la iglesia primitiva había todo esto. Le ponían música a la palabra ya, dada. Y tenemos muchos coros que se descubrieron que eran coros que cantaban la iglesia primitiva. Por ejemplo, eso de Efesios, capítulo 1, era casi todo un coro. Se cantaba en la iglesia primitiva. Dice que este estilo de vida que tenía la iglesia tocaba a la gente y Dios mandaba, impactaba a la gente, dice la palabra, y tenían el favor de todo el pueblo.
La gente se enteraba y quería estar ahí. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Claro, porque conocían a cada uno, cómo eran, que después de haber entrado en alguna de estas casas, cambió todo. Bueno, yo quiero estar ahí. Ver la estructura de la iglesia. Tenían el favor de todo el pueblo y allí derramaba Dios su bendición. Aleluya. Cambiar la estructura. ¿Saben lo que usaban para la convivencia? Usaban para ayudar, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Esa palabra, los unos de los otros, es fenomenal. Y aparece cada rato, los unos de los otros. Someteos. Se sometían los unos a los otros. Soportaos. Hay algunos hermanos que hay que soportarlo. Fíjate el que tenía al lado. Una de ellas, a ese hay que, o a esa hay que soportarla. ¿Por qué hay que soportar a este, a esta? Algunos dicen, ¿no será que es inconverso? Capaz. Pero hay algunos que no sé, hay que soportarlo. Y a los que hay que soportarlo, inmediatamente después, dice, soportados los unos a los otros, perdonando, e inmediatamente usa la palabra perdón porque el que hay que soportar se manda algunas cosas. Perdonándoos los unos a los otros. Enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. En cuanto a honra, honraos los unos a los otros. Pero también dice, amonestaos los unos a los otros. ¿Qué? ¿Habrá alguno que hay que decirle algunas cosas? Sí, pero usa buenas palabras. Venga, hermano, venga para acá. Mire, eso me pasó a mí una vez. Yo tenía la costumbre de llegar tarde. Siempre llegaba tarde. Y el pastor me dijo, ¿puedo hablar con vos, Víctor, después de la reunión? Oh, sí. El pastor quería hablar conmigo. Termina la reunión y yo me dije, acá estoy. Vení, vamos allá. ¿A dónde? Allá al fondo. Bueno, vamos. Y me llevó donde nadie, no había nadie ahí. Y se me pone firme y me dice, Víctor, ¿hasta cuándo vas a llegar tarde? Y yo dije, hasta hoy. Me sirvió, ¿eh? Y él no me dijo más nada, ¿eh? Me dijo, ¿cuánto duró eso? 30 segundos más o menos. Pero fue una exhortación que hasta el día de hoy. Otro también me exhortó. La iglesia me prestó dinero. Y el responsable, un hermano que administraba, me dice, ¿cuándo lo vas a devolver? El miércoles de la semana que viene. Bueno, llegó el miércoles y no fui.
No sé qué pasó. Fui el jueves y le digo, Vicente, acá estoy. ¿Trajiste el dinero? Sí. Bueno, lo tomó. Me dice, habíamos quedado que ayer tenías que venir, ¿no? Sí, pero no pude. Pero habíamos quedado que ayer ibas a venir. Sí, pero no pude. Pero habíamos quedado que era ayer. Me dice, ¿por qué te digo esto? Porque vos siendo pastor no podés cumplir. Sí, Vicente. Sí, sí. ¿Me hizo bien? ¿A quién nos exhortaron alguna vez? ¿Aquí alguien los exhortaron? ¿A quién más? Alguien te exhortó así medio fuertito. ¿Cómo es? ¿Haría falta esto a algunos? Todo esto forma parte de la coinonía. ¿Y qué exhortación cuando le tocó a Pablo disciplinar? Acá disciplinan, ¿no? Ah, no. Es otro tema que tenemos que hablar. Pero forma parte de la coinonía, el saber disciplinar cuando hay pecado. A este, entréguenlo a Satanás para que en el día final sea salvo, aunque sea. Por favor. Bueno, hay muchos tipos de exhortaciones y algunos, ¿saben por qué algunos no han sido exhortados? Porque sabe que si le dicen algo no se lo aguanta. Se va de la iglesia, aquí no me tratan bien. Me voy a otra, donde hay amor. Socorro. No murmuréis los unos de los otros. Me encantó esto. Cuando Pablo llega a decir, se va a un extremo. ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrí el agravio? Fueron injustos. ¿Por qué no lo sufrí? No, esto hay que aclararlo. No, sufrilo. Epa. Uh, qué tremendo. Lo que es, forma parte de la coinonía. Por eso lo dejé para el final, porque presenté la maravilla de la coinonía, pero también la práctica incluye todas estas cosas. Más bíblico no puedo ser. ¿Quiere un avivamiento? Sí. Ya está. La misma coinonía va a producir el avivamiento que esperas. Dios cuando ve esto, te manda gente, te manda gente, te manda gente. Aleluya. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Palabra es fantástica. Es Dios. Palabra es Cristo. Cada palabra es Cristo. Gloria a Dios. Te damos gracias por este encuentro y por esta santa coinonía que hay entre nosotros. Gracias, Señor, por el mover tuyo en medio de esta coinonía.
porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén.